¿Alguna vez te has encontrado con la situación de que quieres borrar un mensaje de WhatsApp pero no puedes? Solamente te aparece la opción de eliminar para mí. Pues el día de hoy te voy a explicar cuál es la razón de este motivo y por supuesto cómo puedes hacer para solucionar este problema. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Seguramente es una de las funciones más usadas dentro de la aplicación de mensajería más popular del mundo, ya sea porque te equivocaste de contacto, simplemente escribiste algo mal o te arrepentiste de decirle a tu crush que la amabas. Cualquiera que sea el motivo, es importante que sepas que WhatsApp solamente permite un tiempo determinado para eliminar un mensaje, y ese tiempo fijo que WhatsApp establece es de aproximadamente 1 hora. Esto quiere decir que después de haber transcurrido minutos más, minutos menos, 1 hora, ya no te va a permitir eliminar tu mensaje para todos. Solamente lo podrás eliminar en este caso para ti. Y creo que es una función que en realidad no es la que más nos gusta. Anteriormente WhatsApp establecía que podías eliminar un mensaje dentro de la primera hora siempre y cuando la persona a la que se lo enviaste no lo haya leído. Y a partir de ese momento en que la persona lo leía, es decir, aparecían esos tics azules, solamente contabas con 5 minutos para eliminar el mensaje. Sin embargo, esto ya no es así. El tiempo fijo para eliminar cualquier mensaje, se haya o no leído, es de 1 hora. Pero seguramente a ti te interesa saber cómo puedo hacer si ya ha transcurrido esa hora y me arrepentí de haberle declarado mi amor a mi crush. Los pasos son realmente sencillos, pero es importante que pongas mucha atención para realizarlos correctamente. Lo primero que vas a hacer es identificar perfectamente cuál es el mensaje que quieres eliminar y la hora y fecha cuando se envió dicho mensaje. Teniendo esto claro, anótalo si eres de memoria corta. Vamos a pasar al siguiente paso, que va a ser poner el dispositivo en modo avión. Esto para que WhatsApp no esté conectado a ninguna red, tanto de Wi-Fi ni de datos móviles, y de esta forma no pueda actualizarse. Una vez hecho esto, te recomiendo que cierres WhatsApp del apartado de multitareas y ahora nos vamos a dirigir hacia la configuración de nuestro dispositivo móvil. Estando ahí, vamos a buscar el apartado que dice aplicaciones o gestión de aplicaciones. Varía el nombre dependiendo de tu dispositivo. Y una vez estando aquí, vamos a ubicar en donde nos indique WhatsApp. Seleccionamos y vamos a hacer una pulsación en donde dice forzar detención. Esto va a permitir que la aplicación deje de ejecutarse en su totalidad. Ahora te recomiendo que vayas sacando tu papelito donde apuntaste la fecha y la hora en la que enviaste tu mensaje, porque lo vas a ocupar. Vamos a irnos al apartado de configuración y vamos a buscar la sección que nos indica fecha y hora. Si lo tenemos para que se identifique automáticamente, desactivamos esa opción y vamos a poner la fecha y la hora de la que se envió dicho mensaje. Recuerda que tienes un margen desde que lo enviaste hasta 1 hora más. Te recomiendo que lo pongas en un lapso de aproximadamente 15 minutos. Y ahora sí, como por arte de magia, la opción de eliminar para todos ha vuelto a aparecer dentro de la aplicación de WhatsApp. Una vez hechos todos estos pasos, ya ahora sí puedes desactivar el modo avión para que lleguen todas las actualizaciones de WhatsApp, todos los nuevos mensajes que has recibido. Obviamente aparezca que tú ya has eliminado ese mensaje que por supuesto querías eliminar, y te recomiendo que vuelvas a poner la fecha y hora del día en el que te encuentras precisamente. Así que ahora ya lo sabes. Como ves, son pasos bastante sencillos, solamente hay que mover ahí un poquito en la cuestión de los ajustes. No instalas aplicaciones externas que pueden traer virus ni afectas al funcionamiento de la aplicación. Pues espero que te haya gustado este video. Recuerda que si así ha sido, lo puedes apoyar con un valioso like. Eso a mí me ayuda muchísimo. Y si no estás suscrito, te recuerdo que es totalmente gratis, lo puedes hacer ya mismo, porque si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnomind la conecta a tu mente. Así que no se te olvide suscribirte, por favor.
que no se te olvide y yo te veo en el próximo video. Un saludo.